Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Actuaría en los seguros de vida, tablas de mortalidad, definición de primas, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Civil y Comercial. Con ocasión de la alianza que se ha construido entre el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y teniendo en cuenta el Instituto Nacional de Seguros, INS, que tiene como finalidad dar a conocer las condiciones técnicas, la normatividad y jurisprudencia vigente sobre el seguro de vida, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOA, y las implicaciones del COVID-19 en el sistema de riesgos laborales, se ha diseñado este ciclo de capacitación especial en seguros. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar algunos temas técnicos básicos y herramientas que se utilizan para el cálculo de la tarifa de los productos de seguro de vida. Incluye temas como tasas de interés, cambios del valor de dinero a través del tiempo, tablas de mortalidad, anualidades de vida y tipos de seguros de vida. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Diego David Torres Moreno, economista con maestría en Actuaría y Finanzas de la Universidad Nacional, especialista en estadística. Ha trabajado como actuario en la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA. Ha realizado estudios de tarifación y metodologías de reserva para diferentes ramos del sector asegurador. Actualmente, el doctor Diego se desempeña como profesional especializado en la actuaría en la Superintendencia Financiera de Colombia. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Diego David Torres, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Tal como lo mencionabas hace un segundo, el tema del cual yo quiero tratar en esta ocasión es acerca de la actuaría para no actuarios, que corresponde como a la parte técnica de los seguros de vida. Para ello, pues les voy a compartir esta presentación que voy a empezar a compartir a partir de este momento, en donde pues vamos a estar viendo algunos de los aspectos técnicos que tienen que utilizar las aseguradoras, y no solamente las aseguradoras, sino en general muchos entes del sistema financiero para tarifar productos que tienen que ver con seguros de vida. Entonces, antes como de meternos en la parte técnica, a mí me gusta inicialmente presentar como lo que más le importa a una persona que quiere asegurar en un seguro de vida, y es cómo se mueren las personas a través del tiempo. ¿Eso ha cambiado? ¿Ha sido de interés? Pues ya sabemos en este momento que sí, pero en algún momento de la historia no lo fue de interés, no se preocupaban por saber por qué fallecían las personas, a qué edades, cómo fallecían. Entonces, como no existía como esa métrica de cómo estaban muriendo las personas, pues antes incluso de que existieran todos los seguros y demás, las personas empezaron a interesar por cómo era que se comportaban las muertes, a qué edad nos moríamos en promedio, cuál era la causa, y todo este estudio del comportamiento de la mortalidad empezó más o menos hacia cuando empezó la peste negra. Entonces, en Europa se dieron cuenta que las personas estaban falleciendo
por esta enfermedad. Y lo que dijeron fue, necesitamos llevar un registro a través del tiempo de cómo es que fallecen las personas. Y con base en esto, pues empezaron a llevar encuestas. En su momento eran simplemente encuestas, no tenían ningún como propósito de algún negocio por detrás o de algún seguro, nada. Simplemente era llevar un registro de cómo fallecían las personas. Eso fue en su momento. Luego esto se empezó pues, a modernizar mucho más y al día de hoy lo que podemos ver es cálculos de expectativas de vida que nos dicen la expectativa de vida más o menos, pues para las personas que han escuchado este término, lo que nos quiere decir es cuánto tiempo de vida le queda a una persona dado que tiene una edad determinada. Entonces, para estudiar ese comportamiento de la mortalidad, lo que quise traerles en esta ocasión, en esta presentación, es qué ha pasado con la expectativa de vida de las personas de 15 años desde 1950 hasta el 2015. Fíjense que aquí lo que nos está apareciendo es, voy a ubicarme en la parte izquierda de la presentación y ahí lo que nos está diciendo es que, fíjense que Colombia es la línea verde. En el caso de Colombia, en los años 50, una persona que tenía 15 años tenía una expectativa de vida, que fuera hombre, tenía una expectativa de vida de más o menos 48 años más. Si nos vamos como a través del tiempo por esa línea verde que por ahora es la de Colombia, si ustedes ven, siempre se ha incrementado. La única ocasión en la cual decreció la expectativa de vida fue más o menos hacia los años 90. Esto se ha encontrado que está muy relacionado con la guerra en Colombia, que fue como el momento más crudo. Y aquí, incluso como las personas que iban a la guerra eran personas jóvenes, pues esto hizo que la expectativa de vida en Colombia decreciera. Pero fíjense que después de los años 90, esto ha venido creciendo. Yo aquí tengo solamente desde 1950 hasta 2015 que ha pasado en general en Latinoamérica, pero nosotros podríamos hacer esta gráfica para toda la historia de la humanidad y lo que vamos a encontrar es que siempre la expectativa de vida se ha venido aumentando. Cada vez estamos viviendo más. Está el caso de Colombia. En el caso perdón, esto es el caso de los hombres. Este es el caso de las mujeres. Fíjense que al igual que los hombres, las mujeres también siempre han venido incrementando su expectativa de vida. Y hay algo particular y es que si comparamos la expectativa de vida de los hombres con la de las mujeres siempre viven más. Entonces, esos estudios de mortalidad que les conté que hacían más o menos hacia 1600, 1700, han evolucionado tanto que nos han permitido comprender cómo es que se aumenta la expectativa de vida a través del tiempo. Si alguien no se hubiera preocupado en la historia por llevar estas métricas, pues no sabríamos si estamos viviendo más, si estamos viviendo menos. Y entonces empezaron a dar cuenta cuando hacían estas métricas que habían otras cosas, aparte de ser hombre o mujer, que impactaban la expectativa de vida o cuánto tiempo vivía una persona. Y se han dado cuenta que también, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de un país afectan esa expectativa de vida. Traigo este comentario también porque fíjense que aquí está no solamente Colombia, sino que está toda América Latina, o no toda América Latina, sino algunos países más bien de América Latina. Y si observamos el caso de la línea roja, que es la expectativa de vida de Chile, fíjense que tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres, en los años más recientes, Chile es el que tiene la expectativa de vida más alta. Es decir, que en promedio las personas en Chile viven más que en el resto de países que tenemos acá en la gráfica. No sé si ustedes han escuchado que en Japón las personas viven muchísimo más que en el resto de países. En Japón hay personas de 100, 105 años. Entonces, Japón, al estar como mejor económicamente, ellos tienen una expectativa de vida incluso mucho más alta que la de Chile. Entonces, también estas métricas le permitieron como a las personas de la historia identificar este otro patrón. Porque si alguien se pregunta por qué pasa eso, por qué tener condiciones socioeconómicas hace que vivamos más, lo que se han dado cuenta o lo que han encontrado
es que esas condiciones socioeconómicas están asociadas también a un mejor sistema de salud y a unas mejores condiciones de salud. Entonces, pueden tener acceso a mejores medicamentos, a mejores tecnologías para ciertas enfermedades, a un sinnúmero de mejores cosas que otro país, pues que no tenga las mismas condiciones socioeconómicas. Entonces, esto es lo que al final hace que personas que están en países con una condición socioeconómica mejor vivan mucho más que los que no. Eso es otra cosa que encontraron con estas medidas y que la verdad son muy sencillas porque simplemente fue como empezar a llevar un registro de cómo estaban falleciendo las personas. Entonces, ya en su primer momento, lo que hicieron fue pues, empezar a recopilar esta información y después se dio todo el desarrollo de la estadística, de las tasas de interés y demás, y aparecieron los seguros. Entonces, se dieron cuenta que podían asegurar el fallecimiento de una persona. Entre otras muchas cosas que se aseguran, también se dieron cuenta que yo podía asegurar a un conjunto de personas para que en el momento de que fallecieran le quedara un beneficio o un dinero a las personas que quedaban vivas y que eran familiares, o incluso no necesariamente tienen que ser familiares, pero a alguien que esa persona quisiera dejar un dinero. Entonces, cuando se hizo ese desarrollo, pues ya el interés no era solamente llevar estadísticas de cómo fallecían las personas, sino además entender en qué momentos estaban muriendo, porque acuérdense que un seguro de vida pues va a depender del momento en el que la persona fallezca. Y yo necesito más o menos tratar de estimar cuál es la probabilidad de que esa persona fallezca y ahorita vamos a ver que eso se puede hacer de una manera. Pero entonces, como les decía, se dieron cuenta que con esto se podía ofrecer seguros de vida y empezaron a hacer diferentes desarrollos. Entonces, los primeros científicos lo que hicieron fue desarrollar unas fórmulas súper complejas que estimaban la probabilidad de que una persona falleciera. Esas fórmulas súper complejas eran muy matemáticas, solamente pues, la entendían personas que fueran matemáticos y podían hacer desarrollos con ellas y entenderlas y demás, solamente esos matemáticos. Entonces, se empezaron, se empezaron a preguntar, bueno, ¿y cómo podríamos modelar eso de una forma mucho más sencilla y que yo no tenga que ser un matemático súper estudiado de muchos años para poder llegar a entender una tabla de mortalidad, perdón, para poder entender el comportamiento de la mortalidad? Y a la conclusión que llegaron es que lo mejor que podían hacer para modelar la mortalidad y que cualquier persona la entendiera, o más bien que fuera un entendimiento mucho más sencillo, fue desarrollar lo que se llamó una tabla de mortalidad. Entonces, esa tabla de mortalidad, vamos a ver un ejemplo que yo tengo en Excel de cómo funciona una tabla de mortalidad y qué información es la que tiene y por qué es que nos facilita tanto entender cómo fallecen las personas. Entonces, me voy a pasar un segundo a un archivo Excel que tengo para poderlo ver un poco mejor. Entonces, aparecieron, como les decía, las tablas de mortalidad. Esas tablas de mortalidad siempre las van a ver en este formato que lo vamos a ver acá. Pueden haber menos, pero no tienen más información de la que tenemos acá. Normalmente así es como se ve. En esta tabla, lo que ustedes observan en la parte izquierda es la edad de una persona. Entonces, para el ejemplo, supongamos que nos ubicamos en esta celda que voy a ubicar de color verde y vamos a leer toda la información de esa celda verde para entender qué es cada uno de los campos que aparecen ahí. Esta edad 20 lo que me está diciendo es que vamos a estudiar la mortalidad o el comportamiento de la mortalidad de una persona de 20 años. Esta LX lo que me dice es, como yo no sé en qué población van a usar esta tabla de mortalidad, yo necesito suponer que empiezo con un número de personas. Ese número de personas en esta tabla, como lo ven, es suponer que en algún momento yo tengo 100.000 personas de 20 años. Y a esas personas, a esas 100.000 personas, les va a empezar a pasar algo que en este caso lo que yo quiero estudiar es que van a empezar a fallecer. Fíjense que si yo comparo el valor de 20 con el de 21 años,
Cuando llegan a 21 años, de esas 100.000 personas, llegan 99.644 personas a los 21 años. Entonces, esta columna lo que me va a decir es cómo van falleciendo esas 100.000 personas con las que yo empecé. Entonces, a los 21 años van a llegar 99.644. A los 22, 99.286. Y así sucesivamente van a ir falleciendo hasta que ya al final no va a quedar ninguna persona viva. Y en este caso, lo que se está suponiendo es que al final, a los 100 años, todas las personas deben haber fallecido. Es como el supuesto que está por detrás de esta tabla de mortalidad. Pero entonces, ya con esto, pues lo que encontraron es, entonces yo puedo con esto saber de un grupo de personas que yo aseguro cuántos van a fallecer en cada momento del tiempo. Y entonces acá en esta D sub X, en esta columna que voy a marcar en este momento, lo que estoy encontrando es cuántas personas están falleciendo por edad. Fíjense que aquí fallecieron 356, aquí 358, 361 y así sucesivamente. Regálenme un segundo, voy a bloquear acá para poder ir observando cómo van a través del tiempo y cada vez van a fallecer más, porque lo que sabemos es que pues entre más longevas las personas, más probabilidad o mayor cantidad de muertes van a haber. Hasta llegar a un momento en el que pues ya no hay suficientes personas y ya empiezan a fallecer menos. Esta columna P sub X lo que me está diciendo es cuál es la probabilidad de que una persona que hoy tiene 20 años sobreviva un año más. Entonces lo voy a convertir en porcentaje solamente para que se nos facilite la lectura de esta columna y vamos a ver pues algo sobre esta columna. Entonces, si esta columna me está diciendo cuál es la probabilidad de que una persona viva un año más, ¿qué va a pasar con esta columna a través del tiempo? Que cada vez va a ser menor, ¿cierto? Porque cada vez es menos probable que estemos vivos el siguiente año. Entonces, fíjense, por ejemplo, que la probabilidad de que una persona que hoy tiene, estoy leyendo la columna que voy a marcar en color piel, la probabilidad de que una persona que hoy tiene 84 años sobreviva un año más es del 86.32%. Si yo me fuera mucho más allá, por ejemplo, a los 94 años, la probabilidad de que una persona sobreviva que una persona que hoy tiene 94 años sobreviva un año más es del 52%. Entonces, con esto, a la conclusión que llegaron, y pues eso ya no hay ni que hacer una tabla de mortalidad para saberlo, es que a medida que vamos envejeciendo, la probabilidad de estar vivos va disminuyendo el siguiente año, ¿verdad? Y aquí aparece una columna que es la Q sub X, que no es más que la probabilidad de que yo fallezca en ese año. Esta es la probabilidad de que yo esté vivo el siguiente año y esta es la probabilidad de que yo fallezca en ese año. Entonces, pues con esta columna lo que va a pasar es lo opuesto a la que estábamos viendo, y es que cada vez va a ser más probable que yo fallezca en un año determinado. Entonces, solo por leer alguna de estas columnas, la que acaba de marcar en color naranja, nos está diciendo que la probabilidad de que una persona que hoy tiene 97 años fallezca antes de cumplir su siguiente año, es decir, los 98, es del 66%. Entonces, fíjense cómo se va incrementando esa probabilidad de que fallezcamos en cada momento del tiempo. Y por último, la información que siempre nos va a presentar una tabla de mortalidad es esta última columna que corresponde a la expectativa de vida de la persona. ¿Qué quiere decir este 54.31 años? Lo que quiere decir es que una persona que hoy tiene 20 años va a vivir en promedio, y ese en promedio es importante, ya ahorita vamos a ver por qué es importante, 54 años más. Es decir, que una persona que hoy tiene 20 años va a vivir más o menos hasta los 74 años según esta tabla de mortalidad. Esa es la información que siempre van a encontrar para una tabla de mortalidad. Siempre la van a encontrar para hombres y para mujeres. Esta razón de que sea para hombres y para mujeres es, como les decía ahorita, y como lo pudimos ver aquí en la presentación, me voy a volver un segundo a la presentación, aquí lo pudimos ver que la expectativa de vida de los hombres es muy diferente a la de las mujeres. Es decir, que
La forma en que se mueren los hombres es diferente a la forma en que se mueren las mujeres. Por eso es que siempre van a encontrar por lo menos una distribución entre tablas, más bien, no una distribución, sino una diferenciación entre la tabla de mortalidad de los hombres y la tabla de mortalidad de las mujeres. Esto se puede ir extendiendo cuanto más quieran y normalmente las empresas especializadas lo dividen entre muchas más variables. Por ejemplo, ser fumador o no ser fumador. Eso también afecta la probabilidad de que una persona fallezca a una edad determinada. Tener una profesión de riesgo o no tener una profesión de riesgo. Entonces, eso se puede ir especializando, pero como les decía, me voy a volver al archivo de Excel. Como les decía, lo más normal es que haya una diferenciación, por lo menos, entre hombres y mujeres. Adicional a eso, hay varias tablas de mortalidad en Colombia. Todas son aprobadas o más bien emitidas por la Superintendencia Financiera a través de una resolución. Entonces, esa resolución siempre la van a encontrar en el nombre de la tabla. Por ejemplo, en este caso se emitió con la resolución 1112 de 2007. Y esta tabla de mortalidad se llama Tabla Colombiana de Mortalidad de Asegurados. Otra cosa que ya vamos a ver por qué tiene varios nombres. Ya regálenme un segundo, ya lo vamos a ver. Pero antes de eso, lo que les quería contar es que también en la tabla de mortalidad, además de encontrar la resolución, siempre van a encontrar una experiencia. Esa experiencia es la tabla, la información que se utilizó para construir esta tabla de mortalidad. ¿Por qué es importante saber la experiencia? Pues porque como les conté, la expectativa de vida viene cambiando año a año. Entonces, si esto ya está muy desactualizado, pues lo que uno diría es necesario ir actualizando esta tabla de mortalidad cada cierto tiempo. ¿Para qué? Pues para que me refleje las condiciones de cómo están falleciendo las personas en ese momento, porque al final esto es lo que me va a determinar el precio del seguro y la posibilidad de que sea suficiente para pagar el seguro cuando se empiecen a presentar los siniestros. Entonces, ya pasando de este tema de la experiencia, les quería contar que existen varias tablas de mortalidad en Colombia que están definidas en esta presentación en esta lámina que les estoy mostrando. Entonces, en el sector asegurador, más bien en el sector financiero, hay 3 tablas de mortalidad. Aquí hay una que no está incluida, entonces serían 4. Pero estas son las principales. Hay una tabla de mortalidad que se llama la tabla de mortalidad de asegurados. Hay otra que se llama la tabla de mortalidad de rentistas y otra que se llama la tabla de mortalidad de inválidos. Fíjense que cada tabla de mortalidad tiene como si fuera un apellido. Ese apellido es el de asegurados, rentistas o inválidos. Ese apellido lo que me quiere decir es para qué la voy a utilizar. Entonces, en el caso de las de asegurados, va a ser para cuando yo quiero calcular una tabla, perdón, para cuando quiero calcular un producto de seguros. Entonces, yo ya sé que si quiero construir desde el punto de vista técnico un producto de seguro de vida, tengo que utilizar esta tabla de asegurados. Si por el contrario lo que voy a hacer es construir un producto que tiene una renta por detrás, por ejemplo, una pensión tiene una renta por detrás, lo que voy a hacer es utilizar la tabla de mortalidad de rentistas. Y si lo que quiero es diseñar un producto que tiene que ver con personas que tienen una discapacidad, o más bien una pérdida de capacidad laboral de más del 50%, voy a utilizar la tabla de mortalidad de inválidos. En el archivo Excel que les estaba mostrando está la tabla de mortalidad de cada uno de estos casos y la resolución y la experiencia que les estaba mostrando. Yo considero que esto podrían tener acceso a esta tabla, todas son públicas, entonces pues voy a buscar la manera de dejárselas disponibles para que puedan acceder a ellas. De igual manera, si no tienen acceso, aquí está la resolución de la Superintendencia Financiera con la cual se emitió cada una de estas tablas.
Y aquí hay básicamente un resumen muy sencillo de para qué se utiliza cada una de estas tablas. Entonces, como les decía, el primer desarrollo que se hizo desde el punto de vista técnico fue crear estas tablas de mortalidad que lo que me iban a decir es cómo fallecen las personas. Y ya una vez yo sé cómo fallecen las personas, pues lo siguiente que me debería preguntar es cómo debo diseñar un producto de seguro de vida para poder asegurarle un beneficio a una persona en caso de fallecimiento. Entonces, para eso, también las personas que se han involucrado en estos temas han creado unas definiciones que son a nivel mundial. O sea, que cualquier persona ve un símbolo de estos y ya de una vez entiende a qué es a lo que están haciendo referencia. Y entonces vamos a ver cada una de esas definiciones. Como les decía, simplemente no es como algo matemático ni nada por el estilo, sino es simplemente cómo a través de un símbolo trato de resumir este montón de palabras. Entonces, en este primer caso, estoy leyendo la primera fila, aparece una T, una P y una X. Entonces, como les estaba diciendo, esto simplemente es para simbolizar una información. Y esa TPX lo que me va a simbolizar es cuál es la probabilidad de que una persona de edad X sobreviva por lo menos a la edad X más T. Me voy a ir un segundo a Excel para hacerme entender un poquito más esa definición que les estoy diciendo. Entonces, si yo colocara 5P2, en donde esta P es la grande, si yo ubicara esta información y esta definición, regálenme un segundo, quiero aclararle un poco más en el Excel. Listo. Entonces, si yo tuviera 5P2, pues simplemente voy y reemplazo la X y la T, pero mucho más fácil se los voy a decir es la probabilidad de que una persona que tiene 2 años, que es este número que está acá que voy a marcar en rojo, es la probabilidad de que una persona que hoy tiene 2 años sobreviva por lo menos a la edad 7, porque fíjense que lo que hago, y voy a marcar el 5 en otro color, lo que hago es sumar X más T. Entonces, la X es el 2 y la T es el 5. Entonces, lo que estoy diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que hoy tiene 2 años sobreviva por lo menos hasta los 7, más allá de los 7 años? O sea, 7 o más años. Y entonces, esa es una notación que voy a utilizar para simbolizar esa probabilidad. Y ya vamos a ver por qué me sirve simbolizarla así. Otro símbolo que voy a utilizar es TQX. Fíjense que la única diferencia entre la P, entre la anterior y este nuevo es que ahora hay una Q en la mitad. Y esa Q lo que me va a decir es cuál es la probabilidad de que una persona de edad X muera antes de alcanzar la edad X más T. Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo, me voy a devolver al ejemplito que estábamos haciendo en Excel. El único cambio que hay, como les decía, es la Q. Y la voy a poner un poquito más grande. Entonces, cuando esté la Q, lo que voy a hacer es una interpretación muy parecida. Me voy a traer también esta para que vean que simplemente reemplazar los valores. Entonces, en este caso, lo que estoy diciendo es cuál es la probabilidad de que una persona de 2 años muera antes de alcanzar los 7 años. Entonces, voy a leer nuevamente las dos para que vean la diferencia. Cuando tiene la P es sobrevivir más allá de los años que estamos interpretando. Entonces, en este caso es la probabilidad de que una persona que hoy tiene 2 años sobreviva más allá de los 7 años. Y en este caso, en el inferior,
es la probabilidad de que una persona que hoy tiene 2 años fallezca antes de alcanzar los 7 años. Esos son unos símbolos que nos van a servir para, ya vamos a ver para qué, pero espero que haya quedado claro que la P es la probabilidad que una persona de edad X sobreviva por lo menos a la edad X más T, y la Q viene siendo como el complemento, la probabilidad que fallezca antes de alcanzar a esa edad. Me voy a saltar esta por un segundo y vamos a ver entonces cómo calculo yo esas probabilidades utilizando la tabla de mortalidad. Esas probabilidades son muy sencillas de calcular porque simplemente lo que voy a hacer es utilizar la columna Lx más T, que si lo recuerdan está siempre en una tabla de mortalidad. Entonces, ¿cómo lo calculo yo utilizando la tabla de mortalidad? Me voy a llevar un extracto de esta tabla de mortalidad para otra hojita para mostrarles el ejemplo. Entonces, supongamos que ustedes quieren calcular cuál es la probabilidad que una persona que hoy tiene 22 años sobreviva por lo menos a los 24. Eso se notaría así con lo que estábamos viendo, ¿cierto? La probabilidad de que una persona que hoy tiene 22 años sobreviva por lo menos hasta los 24. Entonces, ahí ya tengo la notación, que simplemente esto, como les decía, es para abreviar palabras y hacer los cálculos un poco más sencillo. ¿Cómo se haría este cálculo? Simplemente calculo L de 24 sobre L de 22. ¿Sí? Según lo que vimos allá, lo voy a colocar acá. L de 24 sobre L de 22. Y así voy a calcular la probabilidad de que una persona, en este caso un hombre, sobreviva por lo menos a los 20, de una persona que hoy tiene 22 años, sobreviva por lo menos a los 24. Es del 99%. Y así es que voy a hacer uso de la tabla de mortalidad. Cualquier otro número que me pregunten, entonces simplemente voy cambiando los valores y voy interpretando cada uno de los factores que me va resultando. Ese es el primer elemento que es importante en el cálculo ya como técnico del uso de las tablas de mortalidad. Otro elemento técnico, regálame un segundo, lo voy a ampliar. Otro elemento muy importante en el uso o en la parte técnica de los seguros de vida es el concepto de valor presente, que yo creo que muchos han escuchado. Sin embargo, aquí lo vamos a repasar nuevamente y es, si nos preguntamos qué es el valor presente, esto es más un concepto financiero que corresponde a cuál sería el dinero que yo necesitaría hoy para tener un dinero en el futuro. Por eso es que se llama valor presente, porque es preguntarme hoy cuánto necesito para tener un dinero a futuro. Como les decía, esto siempre tiene por detrás un producto financiero o algo que me va a dar una tasa de interés. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo voy a un banco y el banco me dice que me da una tasa de interés del 5%. Esta tasa de interés, le voy a colocar acá, tasa de interés, y supongamos que ese banco que me está dando una tasa de interés del 5%, yo le digo que yo quiero tener 20 millones de pesos en 5 años. ¿Por qué? Porque me voy a comprar un carro con esa plata y me hacen falta 20 millones en 5 años. Entonces, lo que yo le diría al banco cuando estoy hablando de tasa de interés, perdón, cuando estoy hablando de valor presente es, señor banco, ¿cuánto dinero necesito tener hoy para que usted me devuelva esos 20 millones de pesos en 5 años? Eso es el concepto de valor presente. ¿Y cómo se calcula? Simplemente vamos a calcular 1 sobre 1 más la tasa de interés, que en este caso es del 5%, y todo eso lo elevamos a la cantidad de tiempo que vamos a hacer la inversión, que en este caso es 5 años. Eso nos va a dar un número, que en este caso me dio 78,35. A ese número lo vamos a llamar factor de descuento, pero simplemente es
¿por qué número tengo que multiplicar para saber cuánto dinero tengo que tener hoy? Entonces, simplemente calculo los 20 millones de pesos que necesito por mi factor de descuento. Y algo raro sucedió acá, que alguno de los dos no es número. Entonces, este es el número que me dio. Esto es el valor presente. Y ya lo voy a interpretar nuevamente por si no ha quedado claro. Estos 15 millones de pesos que estoy marcando acá y que estoy colocando en color como amarillo, lo que me están diciendo es, si un banco le ofreciera una tasa de interés del 5%, para usted tener 20 millones de pesos en 5 años, debería hoy consignar 15.670.523 pesos. Y el banco le va a devolver en 5 años esos 20 millones de pesos. Eso es el concepto de valor presente. ¿Por qué es muy importante en seguros? Porque acuérdense que cuando yo estoy construyendo el seguro de vida, yo no sé en qué momento va a fallecer la persona. Yo le vendo hoy el seguro de vida, pero yo no sé si va a morir en 1 año, en 2 años, en 3 años, etcétera. Entonces, por eso es que yo desde hoy, desde el momento cero, debo tener en cuenta que esa persona puede o fallecer en 1 año, en 2 años. Por ejemplo, un ejemplo claro sería, supongamos que yo sé con toda certeza que esa persona va a fallecer en 5 años y yo le prometo 20 millones de pesos en el fallecimiento. Entonces yo desde hoy necesito saber cuánto le voy a cobrar a esa persona. Pues yo le cobraría 15.670.000 para ofrecerle ese producto. Pero como les decía, pues uno no sabe en qué momento va a fallecer la persona y entonces lo que le toca es calcular, ya ahorita vamos a ver, la probabilidad de que fallezca en cada uno de los años. Pero por ahora este concepto de valor presente es el que quiero que les quede como claro, es cuánto dinero necesito yo hoy consignar en un banco o tener en una cuenta o guardar, como quieran, dado que tengo una tasa de interés a futuro que me va a dar una rentabilidad para llegar a ese valor que yo necesito. Ese es el concepto de valor presente. Continuando con la presentación, hay un último concepto que necesitamos entender antes de ver ya en sí más o menos cómo es que se calcula un producto, y es el concepto de anualidad. Entonces, las anualidades, desde el punto de vista técnico, son un conjunto de pagos que se hacen a través del tiempo y pueden ser anualidades que se pagan de forma cierta o anualidades que son contingentes. Entonces, las anualidades que se pagan de forma cierta son las que se pagan sí o sí. Por ejemplo, un crédito. Un crédito, cuando el producto se está diseñando, se supone que todos los pagos van a ser ciertos. O sea, yo no, cuando estoy diseñando un producto financiero con una anualidad cierta, yo supongo que la persona me va a hacer cada uno de los pagos y con base en eso le digo cuál es su cuota. No tengo en cuenta la mora. Pero hay otras anualidades que son las contingentes o de vida, en las cuales yo sí tengo en cuenta que puede haber una probabilidad de que no se pague. Por ejemplo, que la persona fallezca. Y por esa razón es que se llaman contingentes o de vida. Están contingentes a que la persona esté viva. Por eso es que tienen ese nombre. Y pueden ser anticipadas o vencidas. Entonces, el concepto de anticipado es cuando yo hago el primer pago al inicio del contrato. Entonces, un seguro, cualquier seguro, siempre tiene una anualidad anticipada, porque yo siempre hago primero el pago de la prima y luego empiezo a disfrutar de ese seguro. Hay otro tipo de anualidades que son las vencidas, que puede ser, por ejemplo, una pensión, porque yo siempre la pensión cuando la voy a reclamar, el primer pago me lo hacen, por ejemplo, hasta 1 mes después de que yo reclamé la pensión. Esa es la diferencia. Entonces, anticipada, antes de iniciar el contrato, yo hago el primer pago. Por ejemplo, el arriendo también siempre es así. Siempre yo hago el primer pago y luego puedo hacer disfrute de la vivienda.
En el caso de las vencidas, siempre es hasta pasado un periodo. Entonces, por ejemplo, el primer mes, el primer año, lo que sea. Una pensión es un ejemplo claro de una vencida porque siempre la reclamo y hasta el mes es que me la empiezan a pagar. Y pueden ser, en el caso de las anualidades contingentes, pueden ser temporales o de vida entera. Entonces puede ser que me hagan un pago durante un tiempo o puede ser que me lo hagan hasta que fallezca. El ejemplo más claro de un seguro, de un producto de vida entera es la pensión, porque siempre me la van a pagar hasta el momento en el que yo esté vivo. De pronto para los beneficiarios sí puede ser temporal. En algunos casos, por ejemplo, las esposas reciben, dependiendo de las condiciones, solamente durante los siguientes 20 años desde que falleció el cónyuge. Entonces, en ese caso podría ser una anualidad temporal. Entonces, con base en todo lo que hemos visto, hay una fórmula que es la que ustedes ven acá, pero ahorita vamos a ver que es mucho más sencillo que todo esto que te ve aquí súper matemático, solamente que quería traerles la fórmula como tal de cómo se calcula. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular una anualidad vencida temporal. Y esta otra es la fórmula que se utiliza, o más bien el esquema que se utiliza para calcular el valor de una anualidad vencida de vida entera. Estas son las dos que quería mostrarles cómo se calcula, porque con base en esto es que se calcula el valor de una pensión en cualquier país del mundo, no solamente en Colombia. Y vamos a entenderla un poco más para que vean que a pesar de que se ve como está aquí en la parte inferior una fórmula súper compleja, no es tan complejo si uno sabe qué es lo que está por detrás. Entonces, aquí fíjense que voy a ir leyendo cada una de las filas que están en la parte inferior de esta gráfica. Me voy a centrar por ahora en la columna que dice descuento. Esa columna que dice descuento y que aparece como v al cuadrado, v al cubo, eso es el factor de descuento que yo les estaba mostrando ahorita y que me decía que si yo la quería traer un periodo, 2 periodos, en el caso de nosotros era 5 periodos. Entonces, fíjense que aquí lo que estoy haciendo es traerme a valor presente un pago que yo voy a hacer un año después o 2 años después o 3 años después. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es como traerme a hoy pagos que yo voy a hacer a futuro, que pueden ser meses, pueden ser años, trimestres, semestres, eso no importa, la fórmula va a ir cambiando un poco, pero lo que quiero más dejarles aquí como mensaje es que cuando yo estoy valorando un producto de seguros de vida, lo que hago es traerme a valor presente todos esos pagos que yo voy a hacer. Y hoy voy a ponerlos todos hoy porque hoy es que voy a hacer el contrato, no sé, de vender una renta vitalicia, de vender un seguro de vida temporal, de vender un seguro de vida entera. Cualquier negocio lo voy a hacer es hoy. Y por eso es que yo tengo que traer todos esos posibles pagos futuros. Y en la fila que dice probabilidad, fíjense que aparece el simbolito que estábamos viendo ahorita de P sub X, 2P sub X, 3P sub X, que si recuerdan bien, esta última fila lo que me está diciendo es cuál es la probabilidad de que una persona que hoy tiene X años sobreviva un año más en el caso de la columna que está marcada como un 1. Si nos vamos a la columna que está marcada como un 2, sería la probabilidad de que esté vivo después de 2 años. Y el tercero sería la probabilidad de que esté vivo después de 3 años y así sucesivamente hasta que fallezca. Entonces, fíjense que esta última columna lo único que está haciendo es como representarme la probabilidad de que yo tenga que hacer cada uno de esos pagos. Imagínense una pensión. Entonces, en una pensión yo tengo que en cada mes o en cada año, dependiendo pues, si por alguna razón logré hacer pagos anuales, en cada año voy a tener que calcular la probabilidad de que yo tenga que seguirle pagando al señor, dado que estoy hoy parado. O sea, hoy el señor tiene 62 años. Entonces yo empiezo a mirar, ¿cuál es la probabilidad que le tenga que pagar a los 63? ¿Cuál es la probabilidad que le tenga que pagar a los 64? ¿Cuál es la probabilidad que le tenga que pagar a los 65? Y así sucesivamente.
O podría, eso si fueran pagos anuales. Si fueran mensuales, entonces lo que tendría que calcular es, ¿cuál es la probabilidad de que esté vivo un mes después? ¿Cuál es la probabilidad de que esté vivo 2 meses después? Cuando yo logré calcular esos dos valores, ya puedo calcular el valor de cualquier pensión. Les voy a mostrar esto un poco más aplicado en Excel para hacerme entender un poco mejor. Acá hice un ejemplo aleatorio, la información no es escogida de alguna manera en especial. Simplemente lo que hice fue, voy a suponer que le voy a pagar un salario a una persona, que ese salario va a ser el salario mínimo de este año por 12 y se lo voy a pagar de forma anual. Y ese salario se va a ir incrementando en el 3%. Entonces, acá en este Excel, lo que está puesto en esta primera columna que estoy marcando es cuál sería el comportamiento de ese salario a través del tiempo. Que fíjense que pues simplemente es como suponer que es el salario mínimo que va creciendo en algunos puntos anuales con el incremento que hace normalmente el gobierno. Y fíjense que aquí están las dos columnas que estábamos viendo en la gráfica. Esta es la columna de descuento, es decir, esta columna lo que va a hacer es traerme, en el ejemplo que estábamos viendo, ¿cuánto necesito tener yo en un banco para pagar 10.899.000 en el momento 1? Este otro lo que me va a decir es, en valor presente, ¿cuánto necesito yo tener hoy para poder hacer este pago de 11.226.000? Y así sucesivamente. Y acá lo que está es la probabilidad de la que les estaba hablando. ¿Cuál es la probabilidad de que este señor al que le van a hacer esos pagos viva un año más? ¿Cuál es la probabilidad de que este señor viva 2 años más? Y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un cálculo de una pensión que le vamos a pagar a un hombre. Fíjense que aquí está que es un hombre. Con una edad de 50 años y una tasa de interés del 4%. Entonces, esta pensión que aquí, esto solamente corresponde a la parte del riesgo, haría falta todo el tema de los gastos de la aseguradora. Esta pensión que estamos acá simulando, fíjense que para calcularla lo único que hago es multiplicar estos valores que ya aprendimos y ya entendimos qué significa cada uno, y luego sumamos toda esta columna. Eso es lo que está acá puesto. Lo que está puesto, voy a marcarlo en color azul el fondo. Eso que está ahí, esos 278 millones, salen de sumar toda esta columna. Entonces, al sumar toda esta columna, lo que yo estoy diciendo es, para poderle vender esa pensión a ese señor por un valor que empieza en 10.899.000 y que va creciendo, lo que necesitaría es cobrarle 278 millones de pesos si no tengo gastos. Obviamente esto hay que incrementarle los gastos que tiene una aseguradora normalmente. Pero así, más o menos es que yo haría el cálculo de una pensión. Otra cosa que les quiero dejar como mensaje en esta presentación es, ¿qué pasa si la tasa de interés cambia? Acuérdense que yo les estaba diciendo, hoy voy a diseñar el producto. Hoy 28 de junio de 2021. Pero yo me estoy casando con esa persona a hacerle pagos hasta que él tenga por allá 80 años. Entonces, si yo le coloco esta tasa de interés del 4%, voy a tener que conseguirla en algún lado, porque ese es como el supuesto que le estoy colocando por detrás. Entonces, esto es muy importante, esta tasa de interés, cómo la defina un actuario, porque la tasa de interés ha cambiado muchísimo. Yo aquí en una de las diapositivas, que es la que sigue acá, tengo cuál ha sido, un segundo que no sé qué pasó, ya, acá. Tengo cuál ha sido la tasa de interés en los últimos años entre el 2003 y septiembre de 2019. Fíjense que antes se conseguían unas tasas de interés hasta el 2005 como del 14% o del 10% más o menos, pero hoy en día ya no se consiguen tasas sino apenas como el 4.2, 4.3. Y
si yo diseño el producto como les estaba mostrando, pues durante los siguientes 20 años voy a tener que conseguir una tasa de interés del 4%. Entonces, el riesgo que se encuentra cuando se está vendiendo un seguro de vida para una compañía aseguradora es cuál es la tasa de interés que yo debo utilizar. Y por eso es que se dice que yo le estoy, cuando yo compro un seguro de vida o una pensión, lo que estoy haciendo es trasladarle el riesgo financiero a la aseguradora. Porque lo que podría hacer una persona, supongamos que se pudiera, es decir, no, denme la pensión y yo miro en qué la invierto. Pero puede pasar que si él hace esa inversión así, de esa manera, no consiga el dinero suficiente para esa rentabilidad y pues pierda el dinero. Mientras que una aseguradora siempre va a garantizar que ese dinero se consiga. El de la tasa de interés que se puso acá, esta tasa de interés que les estaba comentando. Este 4% o el valor que coloque una aseguradora. Entonces, ahí ya se va a olvidar por lo menos, de esa parte y además se va a olvidar de cómo se tiene que gastar ese dinero, porque le van a garantizar que hasta que fallezca le van a entregar el dinero. Esta es más o menos la forma en la cual se utiliza la información o la parte técnica que hay de los seguros de vida para el cálculo de una pensión. Para el cálculo de un seguro de vida, los cálculos van a ser similares a como se muestra en esta presentación y van a hacer cálculos así, o sea, determinar cuál es la probabilidad de que una persona esté viva en cada momento del tiempo y voy a valorar todo en el momento en el cual estoy ejecutando el contrato. Entonces, con esto ya pasando como a las conclusiones de lo que yo les quería mostrar acá, es como, fíjense la importancia de que no se alteren las condiciones del seguro porque yo estoy contratando algo hoy y eso no se debería alterar a través del tiempo. Yo lo diseñé bajo estas especificaciones y así tiene que funcionar para que sea suficiente. Entonces, el riesgo que tiene una aseguradora de cambiar las condiciones es todo, porque ya una vez tú cobraste y le dijiste a la persona, te prometo esto, pues ya te toca con eso irte hasta el final del contrato. Ese es como el primer mensaje. El segundo mensaje es de parte de las aseguradoras, este riesgo de determinar esta tasa de interés por parte de una aseguradora. O sea, la aseguradora tiene que ser muy consciente en determinar cuánto interés le va a reconocer a la persona cuando le está ofreciendo un producto de seguro de vida. Y además, el último elemento ya como que es importante es esas tablas de mortalidad que normalmente se emiten a través del tiempo deberían ser actualizadas constantemente. Y eso es como muy importante que esté actualizado para que refleje la mortalidad de las personas en cada momento del tiempo y que cuando la aseguradora haga el contrato, esa probabilidad de muerte de cada una de las personas esté bien medida. Eso más o menos es como lo que yo les quería mostrar en esta presentación. Con esto ya finalizo. Quisiera pasar pues a la palabra a la doctora Mónica para que si hay alguna pregunta que aparezca del público o que quieran conocer en este momento, pues me la realice. Muchísimas gracias, doctor Diego, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿qué influencia tiene en el precio de una renta vitalicia que cada vez estemos viviendo más? Bueno, como les contaba, sí, efectivamente, cada vez vivimos más. Y fíjense que aquí, aquí en donde me quedé está perfecto para mostrarles qué pasa. Esto lo que nos estaba diciendo es cuál es la probabilidad de que yo tenga que hacer cada uno de los pagos. Entonces, ¿qué va a pasar si vivimos más? Pues que si estamos en un contrato de vida entera, se va a volver más caro. Entonces, lo que va a pasar a través del tiempo, si cada vez vivimos más, es que si no se mueve si no se mueve la edad a la cual nos pensionamos,
pensionarse cada vez va a ser más caro. ¿Por qué? Precisamente porque estamos viviendo más y eso va a hacer que la cantidad de pagos sean mayores. Entonces, siempre tiene que haber como, pues también claramente esto tiene muchas aristas más políticas y demás, pero sí es importante que cuando se estén haciendo discusiones sobre este tema de la expectativa de vida de las personas se tenga en cuenta cómo nos vamos a pensionar y a qué edad nos vamos a pensionar, porque cada vez va a ser más caro, cada vez va a costar más acceder a una pensión simplemente porque cada vez vivimos más. Esa sería como mi comentario. Bueno, ahí de pronto se me olvidó cuando estaba presentando esa parte, algo que quiero agregar, es que sí, cada vez estamos viviendo más, pero dentro de todas esas investigaciones que se están haciendo de cómo fallecen las personas, también se han dado cuenta que vivimos más, pero pareciera ser que el límite como humanos es de 100 años. Pareciera ser que más allá de 100 años no vamos a poder llegar como humanos. O sea, si se desarrolla una tecnología, claramente podremos llegar allá, más allá. Pero por ahora pareciera como el límite biológico, pareciera ser los 100 años. Es algo como que se me olvidó mencionar en la primera parte de la presentación. No sé si tienes alguna otra pregunta, doctora Sí, Mónica. doctor Diego, gracias. La tarifa de una renta vitalicia se incrementa cuando se incluyen beneficiarios adicionales. Ok, sí, aquí estábamos viendo el ejemplo de una pensión que es para una sola persona, en el cual tenemos pues simplemente un hombre al que le vamos a dar una pensión, pero recuerden que normalmente hay beneficiarios, normalmente no es una sola persona a la que se le ofrece la pensión, sino que hay varias personas más que pueden seguir disfrutando de esa pensión. Entonces, lo que pasa aquí, cuando yo, por ejemplo, le incluyo, no sé, a este señor que hoy tiene 50 años, le incluyo una esposa o le incluyo un hijo, eso lo que va a hacer es que esto sea mucho más costoso. O sea, lo que son 278 millones se pueden volver, no sé, 350 millones. En este momento no tendría como un porcentaje como para decirles se incrementan un 10%, 20%, no. ¿Por qué? Porque eso de lo que va a depender es de cómo ese beneficiario accede a la pensión. Me hago entender. Entonces, no sé, puede ser un hijo, que acuérdense que los hijos van hasta, la pensión iría hasta los 18 años, en caso de que él fallezca, hasta los 18 años y no están estudiando, y hasta los 25 si están estudiando. Entonces, puede ser ese caso, puede ser, no sé, un niño que tiene 24 años, o no un niño, una persona que tiene 24 años. Entonces, si está estudiando, pues yo simplemente proyecto un pago más. Entonces, eso no me va a afectar significativamente la renta. Pero si yo lo que quiero incluir es un niño de un año, eso sí que va a afectar significativamente la renta. Pues porque ya no es solamente el señor de 50 años, sino que si este señor de 50 fallece, pues muy seguramente su hijo va a seguir recibiendo hasta los 25 años. Entonces, normalmente lo que pasa cuando se incluyen beneficiarios es que el valor de la renta se incrementa. Y aquí es como donde hay que tener más cuidado, sobre todo con el precio de esa renta, porque si la aseguradora ya cobra un precio, pues el hecho de que aparezca una persona adicional puede hacer o que se reduzca la renta, pues porque ya sería como más pagos que tengo que hacer, pero igual yo estoy atado a una plata que ya está ahí como base. Entonces, siempre incluir personas, lo que va a hacer es como o desmejorar la renta que está recibiendo actualmente la persona o volverla más cara y entonces tendría que hacer un pago adicional. Entonces, en conclusión, siempre va a costar más tener más personas en una pensión. Última pregunta. ¿La tasa de interés técnico o real corresponde a la rentabilidad que un cliente está consiguiendo por adquirir un seguro de vida? Sí, entonces en lo que les estaba comentando, yo les decía que había una tasa de interés con la cual estaba atada el producto. Entonces, esa tasa de interés se conoce como tasa de interés real
o tasa de, sí, como tasa de interés real, que es como lo que como les decía, lo que les va a garantizar la aseguradora en ese producto financiero, que puede ser un 4%, 3%, 5%, puede ser cualquier número. Ese número no está reglamentado, es de libre escogencia de la compañía de seguros, pero es un producto, como les decía, un valor que sí tiene que ser muy bien escogido, porque ese valor puede tener una fluctuación muy grande a través del tiempo, así como les mostré, antes era 14%, ahora solamente se consiguen rentabilidades del 4%, entonces tiene que ser escogido por la aseguradora de una forma muy concienzuda en cuanto a que los valores que están presentes hoy, yo no sé si vayan a estar presentes en 30 años, y yo sí voy a hacer un contrato que puede estar vigente 20 años, 30 años. Entonces sí, ese es lo que le garantiza una aseguradora a una persona y pues como les decía, hay como ciertas particularidades que se tienen que tener en cuenta. Un agradecimiento muy especial al doctor Diego David Torres Romero por su clara y ponderada explicación sobre el tema que acaba de exponernos, temas técnicos básicos y herramientas que se utilizan para el cálculo de la tarifa de los productos de seguro de vida, tasas de intereses, cambio del valor del dinero a través del tiempo, tablas de mortalidad, anualidades de vida y tipos de seguros de vida. Nuestro agradecimiento, doctor Diego. De igual forma, a todas las personas que se han interesado en esta conferencia virtual y asimismo a los servidores y servidoras judiciales y las personas que actúan en el sector justicia. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias a todos, un feliz resto de día.